¿Sabe usted que durante miles de años hemos sido insidiosamente engañados por aquel que solo vino a matar y destruir todo lo creado por Dios y al hombre como blanco de su ataque? Sí, me refiero a Satanás. Él preparó cuidadosamente el engaño y mantenido por milenios, engañando incluso a algunos que ven este informe. El caso es que miles de millones de personas siguen religiosamente la práctica y enseñanzas de Satanás, pensando que adoran al Dios vivo. Si tenemos la voluntad de luchar por la verdad, tenemos que desenmascarar el engaño de Satanás. A la luz de la palabra de Dios, Cristo nos advierte que se vienen tiempos peligrosos de mentira, de desastres naturales en aumento, epidemias, guerras, escasez e incertidumbre económica, así como confusiones religiosas globales como se vive hoy en día. En Mateo 24, Jesús nos habla de falsos profetas y predicadores enseñando falsa doctrina, pero vendrán en su nombre, en el nombre de Cristo, engañarán a muchos. En el capítulo 6 del libro de Apocalipsis, el primero de los 4 jinetes del Apocalipsis representa una falsa religión mundial que aparece superficialmente como cristiana. También en el capítulo 13, el mismo Juan describe una bestia con cuernos de cordero, pero que habla como dragón, indicando al falso profeta que aparenta ser cristiano y va preparando el camino del anticristo. Su doctrina es engañosa, corrompida por el dragón, es decir, Satanás. La Biblia indica que esta falsa religión cristiana será usada para engañar al mundo entero. Estos hechos proféticos son mostrados en la Biblia y anunciados en el mundo por los siervos de Dios. Este engaño religioso ha tomado lugar hoy en día y representa una significativa parte de la humanidad que hoy en día se hacen llamar cristianos. En resumen, la gran parte de los que hoy se hacen llamar cristianos son en realidad una falsificación engañosa de la verdadera doctrina fundada por Jesucristo y sus apóstoles. Esta declaración no puede ser aceptada ligeramente, afirmando que la cristiandad de hoy ha sido engañosamente corrompida por el mismo Satanás. Esto debe ser probado y desenmascararemos el engaño por lo que es, al punto que podamos probar esto con nosotros mismos y que pueda usted sacar sus propias conclusiones. Este engaño o falsedad cristiana tiene inicios desde mucho antes a comienzos, poco después que la iglesia fuera fundada por Cristo, así lo dice la Santa Biblia. Consideremos la carta que Pablo escribiera a los Corintios. Leamos 2 Corintios 11, del 3 al 4. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Estas enseñanzas y costumbres se parecen mucho al verdadero evangelio y del que predicaban era Jesús. Sonaba como el verdadero Jesús, pero Pablo claramente lo llama otro Jesús. Se hablaba de un falso Jesús y un evangelio falso. Aunque era engañosamente similar, no era el verdadero. También vemos en el anteúltimo libro de la Biblia la lucha en aumento que se iba intensificando contra la verdad, algo que se ha venido dando hasta nuestros días. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quiénes eran estos que se encargaban de traer el engaño a la doctrina de Cristo, a la iglesia de Cristo? La respuesta la tenemos en 2 Corintios 11, del 13 al 14.
Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. La Biblia deja en claro que era el mismo Satanás que se infiltró en la iglesia de Cristo desde sus comienzos, convincentemente presentándose como un ángel de luz, así como con enseñanzas justas. Ya la misma Biblia en 2 Corintios 4:4 lo denomina Dios de esta era o Dios de este mundo, así como Efesios 2:2 lo denomina príncipe de la potestad del aire. Jesús lo llama padre de la mentira en Juan 8:44, también el enemigo en Lucas 10:19 y el príncipe de este mundo en Juan 14:30. El resultado de esta influencia trajo consigo una distinta versión de la cristiandad, reemplazándola. Tenemos a la verdad contra un evangelio falsificado, una fe falsificada y hasta un Cristo falsificado. Vemos este conflicto en los comienzos de la iglesia y que se ha venido dando hasta nuestros días y mostrado en muchos pasajes de las Escrituras. Todo esto unos pocos años después de la crucifixión de Cristo, contaminando la pureza de Cristo. Ya se perfilaba el engaño de un evangelio sólido y que fuera advertido desde sus comienzos por los apóstoles del Señor y que después fuera propagado por el mundo entero. Es el momento de hacernos una difícil pregunta y que muchos no tienen la valentía de preguntarse al vernos expuestos a la moderna cristiandad de hoy. ¿En cuál cree usted que participa? ¿En la verdadera o en la falsificada? ¿Cómo podemos estar seguros de cuál es la que domina el escenario de hoy en las congregaciones globales y en los servicios dominicales? La cristiandad de Pedro, Pablo y los apóstoles de Cristo, fundada en las verdaderas enseñanzas de Jesucristo, o en la cristiandad falsificada, el ingenioso y sutil engaño diseñado por el propio Satanás. Veamos lo que dice Jesús respecto al cristiano falsificado. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Contrariamente al cristianismo falsificado, mencionaremos 4 puntos importantes del cristianismo verdadero. El cristiano verdadero ama a Dios. Este es el amor a Dios. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. También dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Jesús dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? El cristianismo verdadero, la Iglesia de Jesucristo, tiene como único fundamento a Jesucristo. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. No se puede poner como fundamento a un papa, a un pastor, a una virgen, a algún santo, a ningún profeta, o al día sábado, ni al día domingo, ni ninguna semejanza de hombre del Dios Altísimo, ni de ave, ni de reptil, porque el único fundamento es Jesucristo. Porque dice el Señor, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. La roca es Jesucristo. El cristianismo verdadero vive en santidad. La Iglesia de Jesucristo es santa. Iglesia congregación que no practique y viva la santidad no es de Dios. ¿Por qué? Sin santidad no veremos a Dios. Porque escrito está,
sed santos, porque yo soy santo. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. El cristianismo verdadero es de entrega y sacrificio, dice el Señor. Y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. El cristianismo verdadero, la Iglesia Santa de Jesucristo, espera, anhela, vive, pide la venida de Jesucristo y así ser arrebatada al cielo para estar siempre con su Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, el unigénito del Padre, y con el Padre, Señor, Dios Todopoderoso. Y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor.